Primera parte. Ministerio de Jesús en Galilea. Comienzos del ministerio de Jesús. Entonces, por impulso del Espíritu, volvió Jesús a Galilea, y se extendió su fama por toda la región. Y enseñaba en sus sinagogas, y era honrado por todos. Predicación en Nazaret. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado, y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos daban testimonio en favor de él, y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces les dijo: Sin duda me aplicaréis aquel proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo, y hubo gran hambre por toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Jesús, en la sinagoga de Cafarnaún, bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y el sábado se puso a enseñarles, y se quedaron admirados de su enseñanza, porque su palabra iba acompañada de potestad. Se encontraba en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, que gritó con gran voz: «Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le conminó, y «Cállate, y sal de él». Entonces el demonio, arrojándolo al suelo, allí en medio, salió de él sin hacerle daño alguno. Y todos se llenaron de estupor, y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta, que con potestad y fuerza manda a los espíritus impuros y salen? Y se divulgaba su fama por todos los lugares de la región. Curación de la suegra de San Pedro. Saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, conminó a la fiebre, y la fiebre desapareció. Y al instante, ella se levantó y se puso a servirles. Otras curaciones. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los traían. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los curaba. De muchos salían demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él, increpándoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Predicación en otras ciudades de Judea. Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario, y la multitud le buscaba. Llegaron hasta él, e intentaban detenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea.
pesca milagrosa y vocación de los primeros discípulos. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentado enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes». Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las 2 barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Curación de un leproso. Cuando estaba en una de las ciudades, un hombre cubierto de lepra, al ver a Jesús, se postró en tierra y le suplicó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo Jesús la mano le tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y al instante desapareció de él la lepra. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, pero añadió: «Anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda por tu curación, como ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Se extendía su fama cada vez más, y concurrían numerosas muchedumbres para oírle y para ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Curación de un paralítico. Estaba Jesús un día enseñando, y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Entonces unos hombres, que traían en una camilla a un paralítico, intentaban meterlo dentro y colocarlo delante de él. Y como no encontraban por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron al terrado, y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla hasta ponerlo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». La vocación de Mateo. Después de esto salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado al telonio, y le dijo: «Sígueme». Y dejadas todas las cosas, se levantó y le siguió. Y Leví preparó en su casa un gran banquete para él. Había un gran número de publicanos y de otros que le acompañaban a la mesa.
Y los fariseos y sus escribas empezaron a murmurar y a decir a los discípulos de Jesús: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Cuestión sobre el ayuno. Pero ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y lo mismo los de los fariseos, y en cambio los tuyos comen y beben? Jesús les respondió: ¿Acaso podéis hacer ayunar a los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Ya vendrán los días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les decía también una parábola. Nadie pone a un vestido viejo un remiendo cortado de un vestido nuevo, porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y ninguno acostumbrado a beber vino añejo quiere del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Cuestión sobre el sábado. Un sábado pasaba él por entre unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis en sábado lo que no es lícito? Y Jesús respondiendo les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvieron hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, y comió y dio a los que le acompañaban, a pesar de que solo a los sacerdotes les es lícito comerlos? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Curación del hombre de la mano seca. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le observaban a ver si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida de un hombre o perderla? Entonces, mirando a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al hombre que tenía la mano seca: extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano quedó curada. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían contra Jesús. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides darle me gusta y compartir. Déjanos tu comentario, así podemos seguir mejorando, y que la paz del Señor esté siempre con tu espíritu.